Bueno, pues Adeline, ella es, para quien no la conozcáis, es el punto nacional de contacto del Clúster 2 de Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva de la Oficina Europea de CECIT. Muchas gracias, Adeline, por acompañarnos hoy. Tengo también aquí conmigo Enrique Pelaya. Él nos va a hablar sobre el Clúster 4 de Digital y él es representante de CEDETI. Y además en esta mesa nos acompañarán en formato online Leire Martiarena, consultora en innovación social de Zabala Innovation, para contarnos un poco otros programas de financiación y otras oportunidades, así como Miquel Zorrilla de Bicontech, como caso de éxito para presentarnos el proyecto Traction. Buenos días, Leire, y buenos días, Miquel. Gracias a todos por asistir hoy. Pues si te parece, Adeline, comenzamos con tu intervención. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Y bueno, voy a empezar hablando un poco del Clúster 2, que es el de Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva. Como sabéis, pertenece al programa Marco Horizonte Europa, que es el principal instrumento de financiación de investigación e innovación de la Unión Europea. Y bueno, el Clúster 2 se sitúa dentro del pilar 2 sobre los desafíos mundiales y la competitividad industrial europea, y tiene un presupuesto total para toda la duración del periodo completo hasta 2027 del programa Marco de 2.280 millones de euros. En este pilar 2, y bueno, que también luego comentarán sobre su propio clúster, los programas de trabajo suelen ser de 2 años. De hecho, estamos pendientes de que se publique oficialmente el próximo programa de 2023-2024. Se han presentado esta semana los borradores, pero las convocatorias suelen ser anuales, es decir, que se van a publicar el programa de trabajo para los 2 próximos años, pero las convocatorias pueden ser hasta de 2023 y 2024. En cuanto a los topics de las diferentes convocatorias, deciros que suelen ser ámbitos temáticos top-down, es decir, que ya están predefinidos por la Comisión, no son temáticas abiertas, por así decirlo, como podría ser en el pilar 1 de ciencia. ¿Cuáles son los principales objetivos de este clúster? Suele ser, bueno, ya os explicaré un poquito más adelante, que está dividido en 3 grandes destinations, 3 grandes áreas. Entonces, el principal objetivo es mejorar la gobernanza democrática y la participación ciudadana, así como salvaguardar y promover el patrimonio cultural y las industrias culturales y creativas. También responder y dar forma a las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. En definitiva, dar forma a economías y sociedades inclusivas, con visión de futuro. Y también movilizar la experiencia multidisciplinar de las ciencias sociales y humanidades europeas. Es uno de los clústeres con mayor orientación social en este sentido. Además, proporcionar opciones políticas basadas en datos empíricos para una recuperación europea socialmente justa e inclusiva. En este próximo programa de trabajo, la inclusividad es uno de los aspectos en los que más se insiste. Daros un poco de información práctica sobre el próximo programa de trabajo. Para los presupuestos, en cuanto a los presupuestos, en 2023 se cuenta con 233 millones de euros y en 2024 256 millones de euros. Como os decía, esta semana, creo que ha sido el martes, la Comisión ha publicado los borradores. No son documentos definitivos, pero no creemos que haya muchos más cambios y seguramente en los próximos días se anunciará la publicación oficial. En cuanto a la convocatoria de 2023, deciros que los plazos van a ser bastante justos y estarán abiertas hasta el 14 de marzo. O sea, realmente desde ahora son un poco más de 3 meses, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, iba a comentar una de las novedades, pero lo pondré ahí, aparece en una diapositiva posterior, y ahí hay una convocatoria con un poco más de plazo para 2023.
¿quién puede participar? ¿Quiénes son los actores que pueden proponer y quieren participar en estas convocatorias? En general pueden ser grupos de investigación en ciencias sociales y humanidades, como os decía, por ese enfoque social, pero también hay grupos de investigación de otras disciplinas, pues como el tema de los materiales y también mucho en el tema de las tecnologías, en las tecnologías TIC. Empresas de todo tipo, con especial énfasis en las industrias culturales y creativas, también las administraciones públicas y el tercer sector. Suelen ser proyectos en consorcios relativamente pequeños de socios, depende un poco de la temática, la media suele estar entre 11 y 12, pero puede partir pues, de 4 o 5 hasta esta cifra que os he comentado. Son proyectos de 2 a 4 millones de euros y la mayoría de ellos son principalmente acciones de investigación e innovación, los conocidos como RIAs, y también se está viendo cada vez más proyectos pues, en acciones de innovación. Como os decía al principio, este clúster se divide en 3 destinations y las industrias culturales y creativas tienen espacio en este segundo, que pretende salvaguardar este patrimonio cultural y promover estas industrias. El principal objetivo de esta destination es potenciar el patrimonio cultural, las artes y la cultura, promover un mejor acceso y un mayor compromiso con el patrimonio cultural, no solo mejorando su protección, pero también valorándolo más y restaurándolo. En este sentido va a entrar mucho el tema de la digitalización para que todo el mundo tenga acceso a este patrimonio cultural y que también ayude a fomentarlo y enriquecerlo. Otro de los objetivos es fomentar el desarrollo de la I+D+I en el ámbito de estas industrias y apoyar el crecimiento sostenible y la creación de empleo mediante estas diferentes industrias. También integrar estas empresas dentro de la política industrial europea y sobre todo el objetivo de la Comisión es que se conviertan en motores de innovación y competitividad. Por ello, aquí unos datos sobre las industrias en Europa. Por ello, dentro de esta destination, de este área, se van a dividir las diferentes convocatorias y los diferentes topics como en 3 enfoques, por así decirlo. El primero sería verde, es decir, un poco fomentando la transición ecológica. Lo que se pretende es que las industrias culturales y creativas puedan aprovechar estos retos que supone la transición ecológica y lo conviertan en oportunidades para el sector, también para la sociedad. También está el enfoque digital. En este sentido, la digitalización también puede promover muchas oportunidades, aunque también hay retos. Y en este sentido, como os decía antes, pues bueno, la digitalización va a permitir un mayor acceso, aunque no siempre parece tan fácil, ¿no? Y luego también está la parte de innovación para que estas industrias se conviertan en motores de cambio y de promoción de estas industrias. En este sentido, dentro de la destination de cultura, de patrimonio cultural e industrias creativas y culturales, el presupuesto para 2023 es de 113 millones de euros y para 2024 de 65 millones. En cuanto a las convocatorias, os presento rápidamente las diferentes temáticas. Como veis, están divididas, esas son las convocatorias del 2023, están divididas en las 3 áreas que os comentaba, de verde, digital e innovación. Dentro de las temáticas, pues encontramos pues un poco el fomento de las tecnologías, en este caso, pues la monitorización remota de objetos y de monumentos de patrimonio cultural, el fomento un poco de estas industrias dentro de la transición climática, la digitalización, o sea, promocionar y un poco mejorar esta digitalización, la transformación, turismo cultural, innovación en videojuegos, esto entra dentro de la parte de innovación, alfabetización cultural, educación dentro de las tecnologías, ciencias e ingenierías. Y en cuanto a las convocatorias 2024,
Igual, están divididas en estas 3 áreas y las temáticas que aparecen, como decía Sandra antes, la New European Bauhaus, que seguramente se ha comentado a lo largo de esta mañana también, la transición climática, la transición digital, los valores y la lingüística. Son como temáticas que están muy enfocadas para este 2024. Una de las principales novedades de este programa de trabajo respecto a esta destination de cultura, de patrimonio cultural, es la creación del European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, una nube colaborativa con un enfoque bastante digital, es una plataforma digital a largo plazo para salvaguardar los tesoros culturales y europeos. Va a ser una convocatoria específica que va a tener un plazo, un deadline diferente al resto de las convocatorias. En este caso será hasta septiembre de 2023. El presupuesto total hasta 2025 está previsto que sea de 110 millones de euros y pretende mejorar y un poco promover la colaboración transdisciplinaria a gran escala y sin precedentes entre diferentes especialistas del sector, no solo de patrimonio cultural, sino también el sector TIC. La convocatoria dentro del programa de trabajo se basó en un informe de 8 expertos independientes que valoraron diferentes aspectos de esta nube y gracias a eso se pudo presentar las convocatorias para 2023. La convocatoria del 2024 está todavía por definir, así que el programa de trabajo sufrirá alguna actualización respecto a esta convocatoria. Pero bueno, en cuanto a la convocatoria 2023, que se supone que va a ser el diseño y la implementación de la arquitectura de esta, por así decirlo, la creación de esta nube, sí que ya está establecido en el programa de trabajo. Para daros algunas cifras de las convocatorias, de los resultados de las convocatorias de los 2 años anteriores, como podéis apreciar, donde más ha habido propuestas presentadas ha sido en este destination que nos incumbe de patrimonio cultural, con más en el caso de España, de quien ha habido 517 propuestas presentadas y la tasa de éxito de las 3 destinations es del 13%. En el caso de patrimonio cultural baja un poquito más ese porcentaje. Realmente donde el éxito es mayor en cuanto a propuestas aceptadas es en el caso de Transformations, que llega hasta el 19%. Daros un poco de datos prácticos. Dentro de la página web de Horizonte Europa podéis encontrar toda la información para la participación. Informaros que el próximo 20 de diciembre realizaremos un Infoday nacional sobre todas las temáticas que se van a presentar en el programa de trabajo 2023-2024. Posteriormente, el 17 de enero, habrá un Infoday a nivel europeo. Mencionaros la red de Net for Society, donde también se pueden encontrar más información, así como búsqueda de socios para crear estos consorcios. Y bueno, aquí más información práctica sobre los diferentes aspectos a nivel más prácticos. Y deciros que, bueno, nosotras estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que tengáis para vuestras propuestas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Arelín. Bueno, solo un poco a título informativo, has dicho, has hablado de algunos porcentajes y demás. ¿En qué áreas es lo que hay un mayor grado de participación y que dentro de lo que son las industrias culturales y creativas? En la parte de la convocatoria que has dicho, que muy interesante, la nueva que va a salir de la nube cultural, ahí hemos estado además un poco desde la plataforma buscando posibles interesados en darle visibilidad. Pues simplemente un poco porque nos puedas contar antes de que Enrique pase a su parte digital. Sí, yo creo que la nube va a suponer una oportunidad
y bueno, nos conecta un poco a todos. Sí. Con Enrique estamos mucho en contacto justamente por eso, porque va a suponer unir pues toda la parte de profesionales de la restauración, la conservación y diferentes ámbitos más enfocados al patrimonio cultural con todo el tema tecnológico. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y es una gran oportunidad para España. Nos hemos dado cuenta en un foro que hemos organizado recientemente que realmente tenemos el potencial en España para hacerlo. Tenemos grandes industrias, grandes profesionales para hacerlo. Así que yo creo que hay que aprovecharlo. Pues muchas gracias, Adeline. Y si te parece, pues continuamos con Enrique, que va a pasar a contarnos un poco la parte más de digital, ¿no? El Cluster 4, que aunque ya últimamente está mirando un poco hacia humanístico, social. Sí. Venga, cuando quieras. Bueno, pues antes de nada, pues muchas gracias, Belén, por la invitación de AMETIC en este evento y también, pues, bueno, quiero agradecer también a Adeline que haya estado aquí contando esa parte de industrias culturales y creativas e introduciendo lo que es la parte del programa Marco. Te voy a seguir hablando sobre otro de los clústeres del programa Marco de Horizonte Europa, en concreto el clúster 4 y en la parte digital. Hay cosas que ya ha comentado Adeline, con lo cual ya no voy a entrar en detalle cómo funciona, pero en efecto todo lo que ha comentado ya es lo mismo. Hay proyectos de desarrollo, de innovación, hay acciones de coordinación y bueno, todo funciona de un modo top-down, donde la comisión es el que define qué es lo que quiere financiar y se plantean una serie de topics a los cuales hay que ir. Es decir, no se puede cada uno proponer lo que quiere, sino muy acotado dentro de lo que busca financiar la comisión. Comentar que ya pasamos del clúster 2 al clúster 4. El clúster 4 es un clúster más de tecnología. Hay tres tipos de tecnologías: digitales, industriales y del espacio. Y en ese sentido yo voy a hablar de la parte digital. Internamente lo que es el clúster se llama clúster, pero que no deja de ser ese agrupamiento de tecnologías. Hay 6 grandes bloques, lo que se llaman destinos, igual que ha comentado, pues había 3 destinos en la parte clúster 2. En este caso tenemos 6 destinos, de los cuales los 2 primeros tienen que ver con industria, 5 tienen que ver con espacio y hay 3 que están dedicados a la parte digital, en temas tanto de lo que sería el desarrollo de data, todo lo que tiene que ver con los datos y computación de los mismos, todo lo que son tecnologías emergentes, que bueno, lo llaman así, pero yo lo llamaría más bien tecnologías hardware, ¿no? Porque ahí tiene cabida todo lo que tiene que ver con electrónica, robótica, cuántica, en fin, no, son un poco la parte más hardware de todo el ámbito TIC o el ámbito digital. Y luego el tercero, que tiene mucho más que ver con las aplicaciones, se llama Human, y tiene que ver pues, con que todos esos resultados de software y todo lo que se haga esté centrado en las personas, es decir, que no sea puramente y 100% tecnología. En ese sentido es un poco lo que comentaba Belén, que tiene relación con la parte humana, que cada vez se está dando un enfoque más fuerte en esta línea. Y realmente aquí es donde sí que conecta con todo lo que hemos estado viendo antes de diferentes aspectos de industrias culturales y creativas, ¿no? Comentar, pues ya digo, este sería el punto donde hay que buscar algo de la parte, dentro de la parte digital, teniendo en cuenta que todo el peso de la parte digital está en el peso de las tecnologías. Es decir, aquí ha comentado también Augusto y ha comentado también Adeline, que realmente en otras áreas cada vez se le está dando más importancia al aspecto digital, es decir, usar la tecnología digital como herramienta. En el clúster 4, en esta parte digital, vamos a hacer al revés. Vamos a desarrollar tecnologías y vamos a buscar usuarios que la apliquen en la parte, en este caso, de artística, cultural. Ahora veremos un poco en qué líneas, pero el enfoque siempre es el desarrollo de las tecnologías. Un poco la diferencia de lo que hemos podido ver en las convocatorias. Entonces, a su vez, este destino, ya digo, no voy a entrar en los otros destinos porque, bueno, se salen un poco de esta línea. Si alguien tiene interés puede contactar posteriormente conmigo y yo les daría la información. Pero bueno, este destino se divide a su vez en varios bloques que, bueno, todos ellos de un modo u otro podrían tener algo de relación con la parte humana. Bueno, en el fondo,
el enfoque de todo ello es buscar tecnologías que sean digitales, pero pensando en el humano, ¿no? Que no realmente no es como la tecnología digital, sino que siempre sea una tecnología para los hombres, para las personas. Ya digo, ahí hay cosas de inteligencia artificial, que se comentaba antes que se le da cada vez más importancia, temas de Internet, aplicaciones de Internet que sean seguras, confiables, todo ese tipo de cuestiones, derivadas, o sea, son aspectos que siempre pues, hay que darle mucha importancia, ¿no? Hay cosas de estándares, son cosas de cooperación internacional, pero realmente los que tienen más relación con la parte de industrias culturales y creativas son los que voy a mencionar ahí, que son esos cuatro, ¿no? Por una parte hay temas de realidad extendida, de adopción de tecnologías digitales, también algo de industria 5.0, de investigación y sobre todo innovación en ese tipo de aspectos. Aún que ya he comentado que hay un par de destinos específicos de industria, pero en esta parte de aquí es todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales e industriales, ahora veremos por qué. Y luego hay un aspecto de todo lo que llaman Digital Humanism, que es algo totalmente nuevo, es la primera vez que aparece en nuestra convocatoria y aunque sí que es cierto que parte de los topics contenido sí que ha aparecido en el pasado. Por lo que se le ha dado una agrupación, se le ha dado un nombre pues como humanismo digital, ¿no? Entonces, aquí sin entrar en detalle topic a topic, pero bueno, sí que creo que es importante el plantear o que conozcan cuáles son los grandes bloques y dentro de eso un poco qué es lo que se financiaría, ¿no? El primero tiene que ver con todo lo que sería la realidad extendida y realmente realidad extendida no deja de ser una evolución de, hemos ido hablando, habéis hecho un informe al respecto vosotros, un poco lo que es la evolución de lo que antes era realidad aumentada, realidad virtual, todo ese tipo de aspectos, pues, bueno, se da un enfoque un poco más amplio, todo lo que es realidad extendida, ¿no? Donde ya no solo son las típicas gafas, ya estamos hablando de interacción total, humana, entre humanos, humanos con máquinas, etcétera, ¿no? Es un poco algo bastante más amplio. Entonces aquí lo que se plantea, o sea, es algo que realmente siempre se le ha dado importancia en todo el mundo digital, en cada momento con su punto de capacitación tecnológica, la tecnología va evolucionando a lo largo de los años y bueno, pues se trata es un poco de ir manteniéndose en el orden de la tecnología y también de la adopción de esas tecnologías, que todavía es complicado pues, porque, bueno, realmente el ponerte unas gafas 3D y estar todo el día, pues bueno, como muchos de vosotros sabéis, es muy cansado, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, hay queda mucho por hacer, es un poco lo que se trata de ir evolucionando ahí, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que es un topic, el Human 1.21, bueno, yo solo voy a contar, a diferencia de línea, yo solo voy a contar los de 2023, y si alguien tiene interés, les puedo pasar toda la información también de cara al año siguiente, pero bueno, tal como comentaba Adeline, esto se ha abierto ahora, cierran también, no lo había contado, cierran también a finales de marzo, con lo cual realmente ahora hay que focalizarse y centrarse en este tipo en estos tópicos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es un proyecto de tipo RIA, que ya he explicado a Adeline qué es lo que era este tipo. Son proyectos más de investigación, más de desarrollo de tecnologías más, no diría básicas, pero sí más a nivel de desarrollo. Y ahí englobar pues tanto lo que es el desarrollo de nuevos dispositivos, es decir, podríamos pensar nuevos tipos de gafas, nuevos sensores, estamos hablando de que no solo la visión, es tema de audición, háptica, tendría esto muchas aplicaciones en muchos aspectos, pero tienen por una parte el desarrollo de los dispositivos y por otra parte las aplicaciones, es decir, buscar aplicaciones que puedan llegar a la gente. En ese sentido, pues me gusta lo de la idea que estéis en vuestra propuesta, Sandra, porque realmente podría encajar dándole una versión un poco más tecnológica, pero desarrollos que habéis hecho podríais evolucionar en este tipo de líneas, ¿no? Es un poco, ya digo, ese bloque son proyectos que se busca pues, que haya proyectos de entre 3 y 5 proyectos y hay 26 millones, pues bueno, en orden de 5 millones o 5 o 8 millones cada uno de ellos, ¿vale? El segundo de ellos se enfoca más bien en lo que sería la industria 5.0, es decir, con lo cual realmente son aplicaciones de realidad extendida, pero un poco más enfocadas para un sector, ¿no? Para industria 5.0. Es decir, en este sentido saldría un poco de esta línea, pero bueno, si dentro de los oyentes del público hay gente que esté trabajando en estas líneas, pues bueno, que sepa que todas estas tecnologías se podrían aplicar en lo que sería, en este caso, un sector un poco más diferente, ¿no?
Lo mismo está el presupuesto global de ese bloque son 25 millones, esperan pues entre 3 y 5 proyectos. El tercero es algo que también tiene que ver con algo que te has comentado previamente, es todo el tema del metaverso, ¿no? Cada vez, pues bueno, ya conocemos Meta, Facebook cambiaron hasta el nombre a Meta, porque bueno, saben que toda la importancia que se quiere dar a ese mundo virtual, en el que según ellos, pues en un futuro viviremos, o quien no esté metido ahí, como que ya no existirá. Yo creo que todavía queda mucho para llegar ahí. Entonces, pues bueno, Europa, como ha visto la importancia que tiene todo ello, pues ha planteado un proyecto que ya no es de desarrollo de tecnologías, es de coordinación de todos los que están haciendo algo al respecto para orientarlos hacia allí. Es decir, se trata de una acción de coordinación, son 2 millones, un único proyecto, y es coordinar a todo el mundo que está trabajando en el tema del metaverso para buscar estándares, capacidades tecnológicas, definición, etc. Esa sería un poco esta línea, y todo esto es todo lo que se va a hacer ahora en todo lo que son realidad extendida. Gracias. El siguiente estaría dentro de lo que sería la adopción de tecnologías o Technology Uptake, sería el segundo de los bloques de la parte de Human. Y aquí un poco lo que se busca es la valorización de las tecnologías, en este caso digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces se sacan al mercado tecnologías que funcionan muy bien, es decir, tecnológicamente es muy bueno, ¿no? Pero cuesta que los usuarios las empleen, pues en parte por miedo, por desconocimiento, falta de información, bueno, en mil aspectos, ¿no? Entonces, sí que aquí hay varios topics en este bloque, pero solo voy a entrar en este en detalle porque es el más cercano con lo que son industrias culturales. Aquí lo que se busca es que a través de la interacción cultural con la industria se consiga que toda esa adopción sea mucho más fácil. Con lo cual, aquí tiene cabida pues gente de su ámbito pues que trabajen de la mano con tecnólogos industriales para ver cómo esas tecnologías nuevas que se están sacando al mercado pueden adoptarse y pueden emplearse por parte de la sociedad. El siguiente aspecto, ahí se nombra el New European Bauhaus, por esto porque lo he mencionado. Ese entraría dentro de lo que sería potenciar lo que es la industria o la adopción de las tecnologías de industria 5.0, con lo cual realmente lo mismo, se saldría un poquillo del aspecto cultural, pero he querido mencionarlo precisamente por eso, ¿no? Se habla del New European Bauhaus porque, bueno, forma parte de toda esa corriente cultural que hereda quizás del Bauhaus de hace un siglo justo, donde ahora lo que se busca es, pues bueno, añadir toda esa circularidad, sostenibilidad con la cultura, arte, etc. Entonces, en este tópico en concreto, aunque realmente es para lo que sería urban manufacturing, es decir, para lo que sería fabricación, o tener fábricas en las ciudades, todo ese aspecto, pero lo que buscan es que para todo ese desarrollo se tenga en cuenta mucho el diseño, se tenga en cuenta la sostenibilidad, todo ese tipo de aspectos relacionando y lo que buscan son gente del ámbito artístico, cultural, creativo, que puedan aportar y coordinar en esas líneas, ¿no? Y el siguiente, el siguiente y último bloque de los que les voy a mencionar estaría dentro de lo que se llama el Digital Humanism, lo que sería el humanismo digital, y aquí un poco las características que tiene es cómo todas estas tecnologías llegan al humano, es decir, cómo poner al humano, sería digamos el foco dentro de todo lo que sería el bloque 4 el destino 6, que es de Human, pues en este lo que sería es cómo poner al humano en el centro de todas esas tecnologías, ¿no? Por eso se llaman Digital Humanism. Y en este caso, ¿qué es lo que se busca en este tópico? Bueno, en este caso se trata saldrá un único proyecto de 3 millones de euros. Es un topic donde sí que está abierto a gente, a artistas de cualquier tipo de arte, desde pintura, escultura, teatro, o sea, cualquier tipo de aspecto cultural, donde lo que se busca es, tal como aparece en el título, es que la innovación digital esté dirigida por el arte. O sea, lo que se busca es precisamente que ya no solo seamos los ingenieros, porque no solo seamos los ingenieros, los tecnólogos los que inventemos cosas, sino que dejemos que seamos los artistas los que nos digan
cómo inventarlas, ¿no? Ese es un poco, sería de tal forma que aquello que salga, los resultados de toda esa nueva tecnología, no solo funcionen, sino que además estén muy pensando en los humanos, ¿no? Por eso sería este tipo de actividad donde bueno, es algo que no es nuevo, ya se ha hecho. En el pasado ha habido aspectos de relación de integración cultural o integración de artistas con gente del mundo digital y han salido cosas muy chulas. Pues bueno, sería un poco lo que se buscaría en este último topic, que es un tipo de coordinación CSA y son 2 millones más. Y por mi parte, pues nada más, esto solo quería comentarles esta primera visión. Ya digo que si alguien tiene interés en lo que serían los del 2024, pues puede contactar conmigo, yo les comentaría, les daría toda la información que puedan necesitar. Pero bueno, aquí sí que es importante, pues bueno, que les queden claro como tres aspectos. En primer lugar, pues bueno, que toda esta parte digital, a diferencia de lo que se ha mencionado hasta ahora, el foco está en el desarrollo de la tecnología. Ya hemos visto que en la parte de Human hay cosas que tienen mucho que ver con la adopción de tecnologías, pero la clave está siempre en la tecnología, a diferencia de los otros donde a lo mejor estaría más en la aplicación o en la solución. El segundo aspecto, que como he mostrado en todos estos tópicos, es que se mencionan explícitamente dentro del tópico aspectos de artistas, culturales, creativos, co-creación, es decir, encajarían muy bien como complemento a todo lo que se ha visto anteriormente, con lo cual les animo a que participen. De hecho, es muy posible que alguna cosa que hayan sacado en temas de vídeo, de tecnologías digitales para nuevas películas, ese tipo de cosas, puedan participar aquí, como a lo mejor no serían ustedes el peso, a lo mejor serían tecnólogos los que llevarían el peso en las propuestas, pero podrían perfectamente participar como usuarios y tener una aportación importante en los proyectos. Y finalmente, pues bueno, que estamos un grupo de puntos nacionales de contacto para ayudarles, es decir, que no están aquí solos, que si tienen una idea, pues igual que he comentado Adeline, vamos a ayudarles, podemos revisar las propuestas, de hecho, Sandra en su momento pues, ya revisamos alguna propuesta, alguna idea que tenían para estas líneas y pues, tal como comentaba Peter, pues realmente es importante que no vayan solos, o sea, que realmente cuenten con nosotros, que les podemos ayudar, les podemos guiar y orientar y vamos, yo les animo a que lo hagan. Pues Empezar, una última... nada, simplemente para comentar quiénes somos nosotros, que en la parte digital era para mencionar que somos 3 personas, puntos nacionales de contacto. Aparte de mí está Fernando Rico y Fernando Martín. En cualquiera de los 3 os podemos ayudar, señor. Pues justamente Enrique estaba preguntándome por el chat y yo creo que va dirigido también a Adelina, a María, a Augusto, Peter. Si esas consultorías, ese asesoramiento también lo hacéis online, porque nosotros estamos en Murcia, no podemos venir aquí a la ventanilla abierta, y yo entiendo que sí, pero bueno, como nos lo están preguntando... Sí, la respuesta sí, demasiado online. Demasiado. Sí, no es verdad. Después de la pandemia... Sí, como este de hoy, sí. Vale. Demasiado online. Vale, pues en principio, si os parece, vamos a seguir con la compañera Leire, que está desde el País Vasco, Leire Martiarena, para compartirnos también otras iniciativas y otras propuestas a las que podemos, otras convocatorias y programas a los que nos podemos presentar y que complementan perfectamente lo que hemos visto esta mañana. Leire, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Belén. Y mientras voy abriendo la presentación, aprovecho yo también para agradecerte, Belén, primero la invitación y bueno, ya a Metic en general, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros, ¿no? Desde Zabala Innovation somos una consultora que acompañamos a nuestros clientes, ¿no? En todo lo que es la elaboración de propuestas pues, a diferentes programas de financiación, desde regionales hasta europeos. Y en mi caso concreto, yo pertenezco al Departamento de Innovación Social. Es decir, que me toca tratar con todos estos temas, ¿no? Menos tecnológicos, más sociales. Y por eso especialmente, bueno, me ha interesado muchísimo esta jornada. Y además creo que, bueno, está muy bien hilado porque en esta presentación me voy a centrar en el papel de las industrias culturales y creativas, su papel transversal, ¿vale? En el rol que pueden tener en otro tipo de sectores. Por lo tanto, bueno, pues pasando ya, ¿no? de los programas que están puramente, digamos, enfocados al desarrollo de las industrias culturales y creativas, aquí vamos a ver ese rol más transversal en programas que tienen otro foco principal, ¿vale? Entonces,
para identificar qué rol podemos tener esos diferentes programas a nivel europeo. Hemos diferenciado 3 líneas, ¿vale? La primera sería el aporte que hacen las industrias culturales y creativas al desarrollo económico, es decir, la cabida en programas que quieren fomentar el emprendimiento, la creación de empleo. Por otra parte estaría el poder de innovación, de potenciar la innovación y el pensamiento creativo en otros sectores o en otras disciplinas, ¿vale? Y la última sería, y yo creo que aquí hay una unión muy directa, que es cómo aportan el arte, la cultura a mejorar todo lo que sería la educación, ¿no? Y la concienciación social en general. Entonces, para seguir un poco también, ¿no? con los programas, para ir en un orden, simplemente comentaros esta línea dentro del programa Horizonte Europa, que es el EIC Accelerator, cuyo objetivo al final es que las innovaciones lleguen a mercado, ¿vale? Y a diferencia de la mayor parte de programas europeos, se presentan, digamos, que proyectos individuales y están centrados en pymes y startups. ¿Vale? Son unas convocatorias que suelen tener varias fechas de corte a lo largo del año y están abiertas a cualquier sector, ¿vale? Excepto algunos enfoques sectoriales, ¿no? Que suelen ir cambiando cada año y que ahora vemos que hay 2 sectores que tienen sus convocatorias aparte, que serían el área de salud y el área de digitalización. ¿Qué tipo de financiación se ofrece en este programa? Bueno, hay una parte que va como subvención no reembolsable hasta 2,5 millones de euros y otra parte hasta 15 millones de euros que aparece como concepto de capital de inversión, ¿vale? De equity. A nivel de tiempos, hay una primera parte que es la short application que le llaman, que estaría abierto de manera permanente, ¿vale? Y una vez que se ha pasado esta primera fase, tendríamos la entrega de la propuesta completa, ¿vale? Que tiene 4 fechas de corte, ¿vale? La primera de enero solamente, es para los sectores en general. Y después tenemos el 22 de marzo, 7 de junio y 4 de octubre, ¿vale? Y la última fase, digamos, es una entrevista que se realiza ante unos evaluadores y normalmente, pues es también bastante importante prepararla bien, ¿vale? Porque muchas suelen caer en esta fase de entrevista, muchos proyectos. Para que veáis un poco los tiempos para recibir las ayudas, suelen ser entre 2 y 6 meses desde la publicación de los resultados. Aquí lo que siempre aconsejamos, cuando nos vienen a preguntar, ¿no? Dudas y demás, que la innovación va a ser lo más importante, ¿vale? Entonces, si un proyecto no es innovador, no va a tener oportunidades reales para ser financiado en esta convocatoria. Y como yo creo que con los ejemplos se ve mejor, os he dejado en esta presentación este ejemplo de una empresa que ha recibido la financiación. La empresa se llama eNote, ¿vale? Y lo que han desarrollado en este caso es una aplicación para tablets y para smartphones, ¿vale? Que da la opción a acceder a una biblioteca completa de partituras digitales, ¿vale? Que en principio... parece ser que todo lo que es el tema de las partituras estaba bastante, digamos, obsoleto en el sentido de que se hacía o a papel o escaneado en PDF y demás. Y esta opción, este nuevo soporte daría la opción de incluso trabajar las partituras con inteligencia artificial o con toda otra serie, ¿no? De herramientas digitales. Es un proyecto que ha recibido una financiación, una contribución europea de casi 2 millones de euros, ¿no? En este caso, de una pyme alemana. Ahora os voy a contar muy brevemente Erasmus+, porque ya os digo, como luego se van a distribuir las diapositivas, vais a tener los enlaces a todos los programas, pero simplemente para que tengáis unas pinceladas. El programa Erasmus+, yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Por los intercambios de Erasmus, pero es el programa que tiene la Comisión Europea para fomentar la innovación en materia de educación.
y se publicó, la guía de programa se publicó la semana pasada, el miércoles, por lo que nos ha tocado correr un poco, ¿no?, para analizarlo, pero para el año 2023 tiene un presupuesto de 4.200 millones de euros. Y aquí tienen cabida muchas tipologías de entidades, ¿no? Pues desde actores clásicos del sector educativo, pues colegios, universidades, centros de formación profesional, hasta empresas. De hecho, se está fomentando mucho la participación de empresas para acercar el sector educativo a las realidades del mercado laboral y también, por ejemplo, ONGs o entidades deportivas, ¿vale? Y tiene 4 prioridades principales, pero bueno, es volver a repetir lo que ya han comentado los compañeros a nivel de prioridades europeos, ¿no? Que sería pues todo lo que es la parte de inclusión, accesibilidad, digitalización, ¿vale? Y también fomentar, ¿no?, pues esa transición hacia lo ecológico, hacia lo verde. Y luego Erasmus tiene otra prioridad que sería la de promover la participación en la vida democrática. Nos vamos a centrar en la acción clave 2, ¿vale? Para buscar financiación en proyectos de innovación, porque bueno, la acción clave 1 es la de, ya digo, la movilidad, la de movilidad de estudiantes y profesorado, y la acción clave 3 es la de desarrollo de políticas. Y dentro de la acción clave 2, porque este es un programa muy diverso, muy heterogéneo, tenemos desde proyectos muy pequeñitos, que serían las asociaciones a pequeña escala, que es una novedad del programa 21-27. Son proyectos para animar a las entidades que no han participado, que no han liderado proyectos Erasmus, proyectos pequeños de 30.000 o 60.000 euros y que piden la participación de 2 entidades de 2 países diferentes, ¿vale? De aquí para arriba va a subir el nivel de financiación, pero también van a subir los requerimientos a nivel de consorcio y a nivel de innovación requerida, ¿vale? Y como fechas, bueno, pues que tengáis en cuenta que, bueno, los plazos son los que son, ¿vale? No tenemos muchísimo tiempo, pero sobre todo los proyectos que os van a interesar más, ¿no?, que serían esos más de cooperación, cierran el 22 de marzo. Tener esta fecha en cuenta. Son proyectos además que, aunque sea un programa europeo, digamos que se gestionan a través del SEPIE, si el coordinador es español, ¿vale? Si no, a través de la Agencia Nacional del Coordinador y, bueno, que también pueden tener muchos enfoques y que aquí tiene mucha cabida, ¿no? Todo lo que son las industrias culturales y creativas apoyando al sector educativo. Os dejo como ejemplo este proyecto, Stardust, en el que lo que han hecho ha sido generar una serie de contenido educativo para, de alguna manera, ayudar a los profesionales de las artes escénicas a desarrollar sus habilidades emprendedoras, ¿vale? Tenéis el enlace, vais a poder ver, porque es un proyecto que ya está terminando, entonces vais a poder ver todos los resultados que han desarrollado. Paso muy brevemente a Digital Europe, que es el programa europeo para de alguna manera acercar todo lo que es la investigación tecnológica digital a su uso en mercado o sus aplicaciones en el mercado, ¿vale? Es un programa en el que nos tenemos que presentar en consorcio y todavía no tenemos el programa de trabajo de 2023-2024, pero sí que se espera que las fechas de cierre sean en el tercer trimestre de 2023. Y en base al borrador, y siempre digo en base al borrador, no tenemos todavía el programa final, estas son las áreas, ¿no?, y el presupuesto por área que se espera para las convocatorias de 2023. Aunque hay algunas muy específicas que quizás no estén tan relacionadas con las industrias culturales y creativas, sí que hay algunas más transversales, ¿no?, pues como son las capacidades digitales avanzadas o la puesta en marcha en tecnologías digitales, que podrían tener esa cabida, ¿no? Podrían buscar esa participación también de las industrias culturales y creativas. Y ahora voy a pasar a un programa que es más práctico, ¿no?, en cierta medida, que está más ligada al territorio. Interreg es el programa que busca la cohesión entre las diferentes regiones europeas y, bueno, es un programa de programas, ¿vale? Porque dentro del programa Interreg vamos a encontrarnos más de 60 programas diferentes, ¿vale? Subprogramas dependiendo del territorio que cubran.
y para 2021-2027 hay 8.000 millones de euros presupuestados. Interreg siempre va un poco más tarde, entonces las primeras convocatorias están abiertas ahora, ¿vale? Y veremos un poco cuáles son. Durante todos los programas marcos se establecen una serie de prioridades. Estas son las 5 prioridades que se han establecido para estos 7 años, ¿vale? Entonces vemos que ya poco a poco, dependiendo también de las prioridades regionales, sí que tienen cabida las industrias culturales y creativas en diferentes, digamos, que prioridades, ¿no? Pues en toda la parte de hacer una Europa más inteligente, ¿no? En lo que sería la transformación económica, en una Europa más conectada también, o en una Europa más social, ¿vale? Y aquí también, súper brevemente, porque luego lo vais a poder ver más en detalle, pero tenemos ya algunas fechas de cierre. O sea, por ejemplo, Interreg Atlantic, que, en el que pueden participar las entidades que están en todo lo que llama Europa el arco atlántico, que sería toda la costa de Portugal, la costa del Cantábrico, costa atlántica de Francia y llega hasta Irlanda, ¿vale? Cierra el 17 de febrero. Y dentro de este programa, las temáticas que se trabajan, porque no todos los años se trabajan todas las temáticas, las que se van a trabajar van a ser pues, las de Smart, Green, Social and Governance, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes programas, también con los enlaces, así que depende de dónde estéis situados, vais a poder tener acceso a unos o a otros. Y lo que digo, al final, esto nos abre muchas puertas porque son proyectos mucho más aterrizados. No tienen que ser tan innovadores, sino que tienen que estar muy en línea con las necesidades de la región o las regiones donde se va a desarrollar. Y aquí tenéis, ejemplos de otros Interregs, ¿vale? Que también se pueden encontrar, aunque aquí ya España no están en territorio español. Y para terminar, que ya se ha mencionado, ¿vale? Pero no quería dejar de explicar un poco más, ¿no? O de hablar un poco más de la nueva Bauhaus europea, porque realmente es una iniciativa que le intenta darle más peso a las industrias culturales y creativas, ¿no? Es una iniciativa que lo que busca es una manera diferente de repensar los espacios, ¿vale? Aunando la sostenibilidad, la inclusión y, estética. En un inicio le llamaron belleza, que fue algo bastante controvertido, pero que sí que busca esa multidisciplinariedad y sí que pide específicamente la participación del sector cultural y de los artistas y de, creadores en general, ¿vale? Entonces, es una iniciativa que yo creo que hay que seguir desde cerca. Cada año se publican los premios de la Bauhaus europea, que sí que tienen algo de financiación, pero sobre todo dan visibilidad, pero después la Bauhaus europea, como ya han comentado los ponentes anteriores, tiene líneas específicas en programas súper diferentes de la Comisión Europea, ¿no? Y en estos enlaces vais a poder, han hecho una recopilación, ¿no? De en qué programas hay líneas de financiación para la Bauhaus europea y podéis revisarlas, ¿vale? Entonces, es súper interesante echarle un vistazo porque se menciona de manera transversal en muchos programas. Y para terminar, que ya lo habéis comentado, por lo que no me voy a detener mucho, pero simplemente para que sepáis, ¿no? Esta EIT de Cultura y Creatividad. Nosotros con las EITs venimos trabajando bastante en otras temáticas en las que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el de cambio climático lleva mucho tiempo, el de movilidad también, el de industria también, ¿vale? El de fabricación. Pero bueno, que que se acaba de implementar, simplemente por dar algunos datos, y ya sé que está ahí presente la persona que va a llevar el Colocation de Barcelona, pero bueno, para que sepáis, ¿no? Que, por ejemplo, para 2030 se pretenden apoyar a unas 1.100 organizaciones, ¿vale? En temas de negocio, invertir más de 80 millones de euros en startups y crear más de 200 startups. Entonces, creo que merece la pena estar atentos a esta iniciativa para lo que vaya saliendo. Y ya termino simplemente con algo más, ¿no? De fuentes de información, estas guías que se preparan, ¿no? Pues para recopilar las diferentes opciones de financiación que hay para el sector audiovisual y media y para el sector cultural.
Y el último enlace es una plataforma piloto que se está creando ahora en la que no solamente se pretende apoyar, ¿no? Dar información sobre lo que hay a nivel público, a nivel de programas europeos, sino que también a través de una serie de parámetros se intenta buscar pues, enlaces con inversores o con crowdfunding o con otro tipo de financiación que también puede ser interesante. Y con esto termino. Muchas gracias. Simplemente reiterar que nosotros cuando acompañamos en el proceso de elaboración de las propuestas a nuestros clientes, siempre contactamos con los National Contact Points y tengo que decir que siempre los objetivos que nos marcan un poco y las sugerencias y las propuestas siempre nos han ayudado mucho. Entonces, bueno, pues también animar, ¿no? a que haya ese contacto y hacer uso de ese servicio porque realmente resulta muy útil. Y eso Pues sería por mi muchas parte. gracias. Muchas gracias, Leire. Vamos a pasar corriendo a Miquel porque vamos un poquito retrasados en tiempo. Es súper útil los enlaces que has dejado además de las guías porque yo creo que hay muchos de los asistentes que no las conocerán. Y bueno, pues esa panorámica global, ¿no? De todas las ayudas que pueda haber y que vamos, que donde nuestros miembros, que a veces no son tecnológicos, también tienen capacidad para entrar. Pues, Miquel, cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto Traction de co-creación de ópera para una transformación social. Buenos días. Buenos días. Egunon guztioi, eskerrik asko, muchísimas gracias por invitarme, me sumo a los agradecimientos y además he seguido con mucho interés toda la presentación y doy fe yo también que, bueno, pues los National Contact Points, en concreto con Enrique he tenido oportunidad de hablar un montón de veces también con sus compañeros y también en Cluster 2 son de mucha utilidad, entonces me sumo también a esa llamada a que se utilicen porque realmente aportan mucho valor. Yo estoy aquí, yo soy de Bicontech, un centro tecnológico en San Sebastián, pero hoy estoy en representación del proyecto Traction, que soy el coordinador de este proyecto europeo, que además en 2019, hace 3 años, tuve la oportunidad de presentar aquí cuando supimos que iba a comenzar el proyecto y que ahora estoy aquí casi al proyecto acabado para explicar un poco los resultados que hemos obtenido en el proyecto y también el aprendizaje de cómo participar en este tipo de oportunidades de financiación para las industrias creativas y culturales. Por lo tanto, haré un breve resumen de qué es Traction. Me centraré sobre todo en el resultado de las herramientas tecnológicas y cómo se han aplicado en el proyecto y después me centraré en esta parte del aprendizaje. Entonces, Traction es un proyecto europeo en el que estamos 9 organizaciones de 5 países diferentes de Europa. Nosotros desde Bicontech lo lideramos, pero estamos universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona o Dublin City University, centros tecnológicos como el nuestro CWI en Ámsterdam, organizaciones relacionadas con la ópera como el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, Irish National Opera o SAMP, una pequeña escuela artística de música que trabaja con Gulbenkian y la ópera, un experto en arte participativo como François Matarraso y una empresa de producción audiovisual como es Virtual Reality Ireland. Y tenemos un grupo de advisors, ¿no? que nos ha ayudado durante todo el proyecto y este proyecto, aunque no es parte de Horizon Europe, sino que era del programa anterior H2020, sería el equivalente a pues un poco las convocatorias que nos han enseñado de Transformations del Cluster 2. Nosotros como Bicontech participamos más en Cluster 4, pero también participamos, como en este caso del proyecto, en convocatorias similares a Cluster 2. Como he dicho, el proyecto empezó en enero de 2020 y acabará a finales de este año, cuando acabe el año 2022. La motivación del proyecto era crear un puente, construir un puente entre profesionales de ópera y comunidades muy diversas. Hemos trabajado con un barrio muy diverso como el Raval, donde hay muchos idiomas, muchas culturas y muchas, gente muy diversa, también en zonas rurales y despobladas y también con una prisión de jóvenes y queríamos construir ese puente a través de la co-creación de óperas comunitarias o participativas. Y para esta co-creación de ópera, la tecnología era un elemento clave para fomentar esa colaboración y la participación entre las diferentes personas y queríamos una transformación que fuese perdurable en el tiempo para hacer copartícipes de diferentes comunidades y empoderarlas y hacer que realmente la ópera interpele
a la gente, mucha más gente de la que actualmente hoy se siente identificada por la ópera, y reescribir la ópera y transformar las propias casas de ópera y el mundo relacionado a la ópera para acercarlo a la gente. Entonces, esta era la motivación y lo que queríamos hacer, y muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo, quería dar una pincelada de lo que han sido los 3 trials o las 3 óperas comunitarias que hemos creado. Esta es una foto de La Gata Perduda, una ópera comunitaria que fue estrenada y representada 2 veces en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, y ha sido una co-creación con todo el barrio del Raval. Han participado desde para la creación de los carteles, que aquí lo vemos, un centro ocupacional Simia, donde tienen parálisis cerebral, con una escuela de diseño como Escola Masana. Para la confección de los vestidos han contado con asociaciones como Top Manta o Dona Colors, con personas vulnerables y migrantes, que han constituido estas asociaciones con profesionales del Liceu. Han participado coros amateurs junto con profesionales, y el resultado ha sido una gran producción realmente impresionante, y que os animo a que leáis más y que descubráis más sobre ella. También esta ópera en Portugal, O Tempo Somos Nós, que ha sido una co-creación con una prisión de jóvenes, con los presos, con los trabajadores de la prisión, con las familias de los presos, con presos que ya están fuera pero que también han participado, y que en concreto, y luego veremos la tecnología, ha servido para conectar un escenario que estaba fuera de la cárcel, en este caso en el auditorio de Gulbenkian, con otros presos en un escenario secundario en la propia prisión que no tenían autorización para salir, y que gracias a la tecnología han podido ser parte en tiempo real de esta representación conjunta desde diferentes sitios. Y por último, Out of the Ordinary, una ópera de realidad virtual que quería acercar, bueno, primero hacer partícipes a las diversas comunidades muy diferentes de zonas despobladas y de diferentes sitios de Irlanda en la propia creación de la ópera, y después, gracias a hacer un tour con los headsets de realidad virtual, poder llevar también esta ópera a sitios donde no tienen acceso a un teatro de ópera, o zonas despobladas o rurales de toda Irlanda. Después de esta pincelada, donde no tengo más tiempo para centrarme más, quería centrarme en las 2 principales herramientas que hemos creado en el proyecto. Hay más, y si alguien quiere entrar en la página web verá otro tipo de herramientas más explorativas y de investigación, pero estas han sido las principales que se han utilizado en los trials que he expuesto, y que además estaban muy centradas a mejorar ese proceso de co-creación. Por un lado, el Co-Creation Space, una herramienta para facilitar ese proceso de co-creación, comunicación entre diversos, para construir elementos multimedia, vídeos, audio, etcétera, y crear conjuntamente. Y el Co-Creation Stage, la herramienta que permitía hacer representaciones conjuntamente desde diferentes escenarios participantes en diferentes localizaciones al mismo tiempo. Y como una pincelada, esto sería un poco la herramienta del Co-Creation Space, o un diagrama que lo representa, que es una especie de red social privada y muy específica que promueve una conversación a través de contenido multimedia, vídeos, audios, textos, partituras, etcétera, y que ha permitido, por ejemplo, que se utilice por más de 250 personas que han participado en los coros amateurs en La Gata Perduda, en la ópera en Barcelona, y que aquí hay un pantallazo del documental que se ha retransmitido en la televisión pública catalana, donde un usuario a través del móvil está utilizando la herramienta del proyecto, en concreto para escuchar los audios que han grabado sus compañeros, para aprender lo que tienen que cantar, la gente que tiene dificultades para leer partituras, y bueno, cómo han utilizado, y se ve muy bien en este documental. Y por otro lado, tenemos la segunda herramienta, que es el Co-Creation Stage, que permite en el momento de representar que haya diferentes escenarios y participantes y crear esta infraestructura de comunicación en tiempo real para que se pueda generar una escaleta de las diferentes escenas y actos de la ópera, y en tiempo real se conecten las pantallas, proyectores y dispositivos que hay en los diferentes escenarios y casas, y poder hacer una representación conjunta. En concreto, este diagrama muestra cómo ha sido el resultado final: un escenario principal en el Teatro Gulbenkian, donde había unas proyecciones y donde estaba el operador; un segundo escenario donde estaba en la prisión, con los jóvenes que no tenían acceso para salir al escenario principal, porque solo algunos tenían acceso y estaban actuando desde la prisión;
y familiares que se conectaban desde sus casas con sus dispositivos móviles y, por lo tanto, junto con los profesionales en el escenario principal, podía haber una representación conjunta de todo el coro dividido en 2 escenarios y, además, posibilitar escenarios como cantarle a la madre de un preso en tiempo real que está siendo proyectada en el escenario, etc. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de cómo estaban las proyecciones, cómo estaba el escenario secundario en la propia prisión y un poco el set de producción con la herramienta desarrollada en el proyecto. Y simplemente todas estas herramientas y más que no he mencionado se han basado en tecnologías web, por lo tanto son interoperables, accesibles desde cualquier dispositivo y queríamos que fueran muy universales para que la madre de un preso con su teléfono móvil pudiera acceder a un link y directamente participar en la obra. Hemos generado una wiki que está disponible en la página web y además estamos generando una web final diferente, mucho más entendible para las industrias creativas y culturales y realmente sin llegar a entender el código fuente o la herramienta en su totalidad, la gente pueda tener una noción de para qué sirve la herramienta y para qué podría utilizar. Y todo está disponible en open source, código abierto y además hemos intentado, como decía, ser lo más didácticos posibles para que el proyecto no acabe, para que estas herramientas no acaben con el proyecto, sino que puedan tener vida propia a partir del proyecto. Y simplemente, y un poco para comentar nuestra experiencia con este proyecto europeo, a ver, nosotros como Beacontech tenemos una larga experiencia en proyectos europeos y en liderar y 4 de las 9 organizaciones también las tenían, pero 5, que son más de la mitad, era la primera vez que participaban en un proyecto europeo de esta, no solo de esta envergadura, en un proyecto europeo de estos programas. Y por lo tanto ha sido una experiencia totalmente nueva y el mensaje que quiero decir es que acceder a este tipo de proyectos es posible. Hombre, siempre es mejor ir conjuntamente en un consorcio donde sepa cómo funcionan los programas, hablar con los NCPs, etcétera, pero no hace falta dominar los programas ni haber participado anteriormente, por supuesto, para participar en un proyecto así. Y además ha sido un equipo muy multidisciplinario. Había gente, pues ya habéis visto, casas de óperas, escuelas artísticas, centros tecnológicos, universidades muy en el ámbito científico-tecnológico y además con una diversidad muy amplia en el background de la investigación. Esto sí que se comentaba anteriormente, lo comentaba Leire y se ha comentado anteriormente, que normalmente estos programas buscan una innovación y depende del tipo de programa, si es un Research and Innovation Action o un Innovation Action, la profundidad en la investigación es importante y por lo tanto hay que ver que estamos ante un programa de investigación, que la tecnología que se estaba haciendo era una tecnología piloto, prototipo, que bueno, pues eso tiene unas implicaciones, por ejemplo, a la hora de crear las óperas y tener una conciencia de que la tecnología pues puede dar complicaciones o fallar en algún momento concreto. Nosotros hemos tenido un contexto complicado con el COVID-19, pero bueno, pues esa ha sido una situación más particular y sí que hablando con las organizaciones de las industrias creativas y culturales que han participado en el proyecto, todas están de acuerdo que era la primera vez que participaban, pero que les ha dado una nueva dimensión de lo que es abordar un proyecto de investigación como este, cómo usar la tecnología, cómo participar en un proceso centrado en el usuario para obtener requerimientos, para hacer el diseño de la herramienta, para pensar en las metodologías y herramientas, instrumentos de evaluación desde un inicio y, por lo tanto, todas coinciden en que, evidentemente, yo he contado la parte bonita, pero ha sido un proyecto duro y ambicioso y que muchas veces nos ha generado dificultades, pero los 3 trials y las 3 organizaciones que lideran esos trials están de acuerdo en que no solo por la financiación, sino por todo esta dimensión de la investigación, no hubiesen podido alcanzar una ópera comunitaria de esas dimensiones si no fuera por este proyecto europeo. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje muy positivo para animar a la gente que participe, que rompa un poco algunas barreras de entrada y que puedan ser parte de este tipo de programas. Y eso es todo. He intentado ser muy breve. Aquí tenéis mi correo mzorrilla@beacontech.org si queréis contactar conmigo. Y muchísimas gracias, eskerrik asko, por haberme invitado a la jornada. Pues, Miquel,